Querido empresario, por favor, deja de ver noticieros amarillistas. Realmente ni en Netflix ni en las novelas vas a encontrar información de valor para optimizar tu modelo de rentabilidad. Si quieres realmente tener datos relevantes para llevar a tu empresa a otro nivel o para minimizar impactos por eventuales crisis como la actual, consulta información financiera en canales reconocidos, en periódicos o revistas indexadas. Allí realmente tienes datos para tomar decisiones. La crisis estaba anunciada desde el año pasado. El COVID-19 fue el agravante y no el detonante. Vamos a revisar un poco cuáles fueron las señales de los mercados financieros que anticiparon la recesión y la crisis que actualmente estamos viviendo. Vamos a empezar por entender cuál es la definición de la curva invertida. Todos sabemos que si quisiéramos obtener rentabilidades más altas, pues las opciones son de invertir en títulos de más largo plazo. Si quisiéramos obtener rentabilidades menores, generalmente optamos por instrumentos de corto plazo. Ahora, si vamos a los bonos, por ejemplo, del Tesoro norteamericano, lo que vemos es que generalmente, tal cual como sucede en los demás mercados, un bono de 10 años ofrece una mayor rentabilidad que un bono a 2 años. Ahora bien, si sucede lo contrario, en que los bonos de menor plazo ofrecen mejores tasas que los bonos de largo plazo, lo que quiere decir es que hay un nivel de incertidumbre en el mercado y la curva se está invirtiendo. El spread, la diferencia entre una tasa y la otra, está empezando a revertirse y por lo tanto es una señal de recesión. Las últimas 7 recesiones han sido casi que anticipadas por esta inversión en la curva y pues no fue diferente en esta oportunidad. Si vamos a repasar cuándo fueron las curvas invertidas de los últimos años, vamos a ver en la sombra roja que estas curvas, cuando tocan por debajo de la línea horizontal roja, posteriormente se produce una recesión. Acá, por ejemplo, estamos viendo la recesión de la crisis subprime y justo antes el punto donde corta o se invierte la curva. En este caso, en julio del 2019, la curva se invirtió y rompió la barrera de la línea roja. Entonces tuvimos anticipación para prever la crisis actual. Pero ¿qué pasó? Nos quedamos realmente pensando en todo menos en lo que se avecinaba y no tomamos las medidas pertinentes. El agravante en este caso es que a partir de febrero ya empezamos a recibir los impactos por el coronavirus. Una pandemia a bordo hace que sea más cruda la crisis y por eso implica unos retos mucho mayores para los empresarios de Colombia y del mundo en general. Veamos ahora qué otros impactos tenemos por efecto de la crisis. Tenemos un tema con las tasas de cambio y pues para nadie es un secreto que el dólar ha subido y ha repuntado en los últimos meses. En esta gráfica estamos viendo la variación del dólar versus el peso mexicano en azul, el peso colombiano en negro y el sol de Perú. Realmente está repuntando y vemos que hace que la moneda local se debilite y pues por supuesto tiene unas implicaciones en la economía de cada país. Otro indicador que no deberíamos perder de vista es el indicador de volatilidad, el índice de volatilidad o a veces denominado índice del miedo. ¿Por qué se llama índice del miedo? Cuando hay excesiva volatilidad quiere decir que hay incertidumbre en los mercados y si vamos a ver lo que pasó con la curva del índice de volatilidad durante los últimos años, vemos que los picos más importantes también se han presentado en medio de recesiones económicas. Por ejemplo, nuevamente, viendo el caso de la crisis subprime, hasta este punto llegó el VIX. Si lo trasladamos a lo que es comparativamente con el último año, estamos viendo que inclusive lo que sucedió este año fue superior al impacto que tuvo el índice en el 2008 cuando fue la crisis subprime. Un indicador más que es importante que estemos monitoreando. Así hagamos o no inversiones en bolsa de valores, por ejemplo, es importante que como empresarios tengamos este conocimiento porque permite anticipar, tomar decisiones adecuadamente. Ahora, ¿qué está sucediendo en nuestro país, por ejemplo? Me refiero a Colombia. 8 de cada 10 empresas cuentan con la caja suficiente para mantenerse solo hasta finales de mayo o junio tal vez. El 90% de las empresas han experimentado disminución en sus ventas de al menos un 50%. Esto es una cifra
bastante compleja, bastante alarmante, pero pues sin embargo hay que actuar en consecuencia. Al menos el 20% de los empresarios ha tenido que acudir al despido de empleados. Y esto, digamos que solamente en la fase inicial de lo que podría ser una crisis muy fuerte acompañada de pandemia. Realmente las medidas del gobierno en estos casos resultan insuficientes. ¿Y por qué? Y realmente es una situación compleja de manejar. Primero, la prioridad de los gobiernos tiene que ser aplanar la curva de contagio. Si controlamos el contagio, pues protegemos la vida de toda la humanidad, por supuesto de la gente en nuestro país. Salvamos los bancos, hay cierta certeza de que si salvando los bancos pudiéramos hacer algo más por la economía nacional. Sin embargo, las prioridades del gobierno, por supuesto, van a ir enfocadas en ese sentido. ¿Qué pasa al otro lado de la balanza? Que tenemos empresarios asfixiados porque ya tienen una presión de caja muy importante, no hay un alivio tributario contundente, el acceso al financiamiento puede ser incipiente y realmente su estructura de costos no le permite evolucionar más allá de esas posibilidades porque justamente es una carga importante que le impide en época de baja de ventas poder salir al otro lado. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Prepararnos para una crisis prolongada. Realmente las acciones tienen que ser implementadas ya. No podemos dar más esperas y no es una buena recomendación esperar que las medidas del gobierno sean el salvavidas definitivo porque no lo van a hacer. Hay una frase aquí que haciendo este análisis ha surgido y realmente me parece muy relevante. Realmente es una cita bíblica que espero que todos entiendan que hace mucho sentido en estos momentos. Y dice así: haced lo que debéis hacer antes que el tiempo pase, y Él os dará a su tiempo vuestra recompensa. Es un versículo del Eclesiastés. Es un llamado a la acción inmediata. No hay espacio para esperar, para ver qué sucede y solamente recibir lo que potencialmente podría ser algún beneficio que no va a ser contundente. Hay algo que es muy interesante y es que, como todos saben, el coronavirus ataca en los seres humanos principalmente a las personas que son mayores o que tienen preexistencias, que tienen alguna condición de salud previa y que eso los hace más vulnerables al contagio y, por supuesto, a morir por coronavirus. Realmente con las empresas funciona totalmente distinto. No son las más, digamos, antiguas y consolidadas las que mueren por COVID. En realidad son las más pequeñas, las más jóvenes, las que no sobreviven porque realmente han crecido muy endeudadas, porque tienen una estructura de costos muy densa y eso les impide evolucionar. Entonces es más probable que una compañía no muy robusta, no muy consolidada, muy joven, tienda a desaparecer con ocasión del COVID. Ahora, repasemos un poco lo que el gobierno ha hecho para mitigar los impactos. Realmente, como lo decía, son medidas incipientes, no son medidas contundentes, pero sin embargo no quiere decir que las tengamos que desaprovechar. En este momento hay que, como se dice, echar mano de lo que se pueda para llegar al otro lado. Tenemos que sobrevivir, que es la prioridad en este instante. Por supuesto, hay negocios que han encontrado oportunidades de negocio muy interesantes y la crisis realmente ha sido como un detonante de crecimiento muy rápido, pero pues no es la condición general. Las medidas del gobierno se engloban principalmente en 4 grandes capítulos. Uno, que son las medidas para acceder a financiamiento, el otro es el tema de los beneficios tributarios, el tercero, algunos beneficios en materia de contratación comercial y otros en lo que se refiere a los temas laborales. Vamos a ver uno por uno. Empezando por el capítulo del financiamiento, vamos a ver que efectivamente se están otorgando créditos con periodo de gracia. Hay mucho escepticismo en general entre los empresarios porque argumentan que no es cierto que los bancos estén prestando. Personalmente quiero decirles que conozco compañías muy cercanas a mí con las que trabajo que han accedido a este tipo de créditos, o sea, sí los están otorgando. Sin embargo, todos sabemos que los bancos al otorgar créditos hacen la revisión de rigor que siempre se hace para colocación de recursos. Entonces allí hay alguna limitación para los que tienen de pronto pasados crediticios no tan saludables. Otra medida que tiene el gobierno en Colombia es el respaldo del Fondo de Garantías. Esto pues también está indicado allí, así como las líneas Bancolles, pero hay que solicitarlas. ¿Realmente se están dando? Sí, pero pues nuevamente hay que acotar los procesos.
En otro video más adelante vamos a trabajar sobre esto puntualmente, cómo gestionar un crédito bajo estas condiciones, porque los bancos ahora no solamente están requiriendo información financiera histórica, los bancos están pidiendo adicionalmente también proyecciones de flujo de caja con los contratos que están firmados recientemente, entonces es un elemento más para dar argumentos y acceder a este tipo de beneficios de financiamiento. Siguiendo con la línea de los beneficios tributarios, Colombia desafortunadamente se ha quedado muy corto. Realmente en este momento la DIAN está enfocada más al recaudo que al otorgamiento de facilidades para el pago de los tributos. Lo único que se ha hecho así como contundente y pues contundente en el sentido en que es público y se ha comunicado por los medios es el aplazamiento en el calendario tributario para presentación de la renta, de activos en el exterior y la exógena, pero pues no es más de un mes el plazo otorgado adicional a lo que ya estaba contemplado en el calendario tributario. Entonces realmente no es de fondo esta medida. Otro de los beneficios diseñados por la DIAN fue la pronta devolución de saldos a favor para los contribuyentes que no representen riesgos tributarios. Ahora, ¿qué es un contribuyente que no representa riesgo tributario? Realmente no hay un pronunciamiento de la DIAN específico que defina qué es un contribuyente que no represente riesgo. Entonces, nuevamente, nos quedamos ante una medida en la que es una zona gris, en la que no es claro si se puede acceder a esta. Entonces, tampoco vía beneficios tributarios vamos a lograr tener un salvavidas realmente sólido que nos lleve al otro lugar, al otro lado del río. Ahora, en tema de contratos, lo más contundente que se ha evidenciado hasta el momento en el que estoy grabando este video es en lo que respecta a los contratos de arrendamiento, el no cobro de penalidades por mora en el pago de los arriendos, en arriendos residenciales o comerciales, no reajustar el canon, no desalojo. Esto está todo condensado en el decreto 579. Digamos que allí hay unos beneficios que podrían eventualmente mitigarse en el sentido de no cobro de intereses, por ejemplo. Lo que yo vería que es más contundente en este capítulo es lo que respecta a la teoría de la imprevisión. Si tenemos contratos de arrendamiento por nuestras oficinas, por nuestras fábricas, realmente allí hay un espacio para negociar con los propietarios con respecto a esos cánones. Las partes, lo que otorga el contrato o la teoría de la imprevisión es que las partes podrán revisar las obligaciones contractuales con el fin de encontrar un nuevo equilibrio que facilite su continuidad o terminación. Pero esto, y aquí quiero ser muy enfática, hay que revisar cada contrato muy rigurosamente. La recomendación es que lo revises con un abogado. Y si efectivamente puedes, por ejemplo, entregar una oficina, ya que estamos todos en este momento en confinamiento y no hay nadie en los puestos de trabajo físicos dentro de las empresas, pues es una oportunidad para pensar en modelos ya formales de teletrabajo permanente o trabajo en casa para que podamos entregar estas oficinas. Hay que hacer muy buenos acuerdos y muy buenas negociaciones con los propietarios de los locales, pues para que de mutuo acuerdo lleguemos a una buena negociación. Son muy importantes los ahorros que se podrían obtener en ese sentido, no solamente por el pago del canon, sino por los servicios públicos de telecomunicaciones, que realmente es altamente probable que no vayamos a usar esas oficinas por lo menos en los próximos 3 meses o tal vez por lo que resta del año. Finalmente, en términos laborales, el gobierno solamente se ha pronunciado en 2 sentidos. Primero, dando la posibilidad de anticipar vacaciones no causadas y esto a través de mutuo acuerdo con los empleados. Y lo segundo, que de pronto sí es más contundente, es el ahorro en el aporte de pensión, que por 2 meses no se va a cotizar o no se va a liquidar al 16%, sino al 3%, siendo el empleador el responsable de pagar el 75% del 3%. Ahora bien, para los que son independientes, que les corresponde pagar el 100% del aporte, pues digamos que también allí hay un beneficio muy interesante. Entonces, al final del día, ¿qué concluimos? Las medidas del gobierno son salvavidas, sí, pero realmente se quedan cortos, porque no son suficientes para contrarrestar todo lo que implica la crisis, la recesión y el coronavirus a bordo. Entonces, ¿de quién depende que la compañía
pase al otro lado, sobreviva, pues de cada uno de los empresarios. Es nuestra responsabilidad, más con gestión interna, de lograr que realmente nuestra empresa sobreviva. Recuerda que este video queda como material de consulta disponible en el canal de YouTube y adicionalmente puedes ingresar a la página www.belkisnunes.com y descargar la infografía, resumen de esta presentación, donde vas a tener en una sola página el compendio de toda la información y adicionalmente la plantilla en Excel para hacer los cálculos, por ejemplo, de los ahorros que puedes obtener en pensiones. Hasta una próxima ocasión.